Hola, mi nombre es Pedro Chalbo Cardona. Soy profesor de la Universidad de los Andes, adscrito al Centro de Estudios Históricos. A su vez, soy miembro del Centro Merideño de Aficionados a la Astronomía. Mi ponencia, organización y clasificación de archivos para una historia de los aficionados a la astronomía, de una serie de reflexiones, las cuales tienen que ver con tratar de comprender y entender cómo es la actividad que realizan los aficionados a la astronomía en nuestro país. Desde los inicios de la observación del cielo en Venezuela de forma organizada, se han realizado observaciones de eclipses, estrellas variables, ocultaciones, planetas y cometas. Se han construido y mejorado instrumentos y herramientas, y los resultados se han presentado en los encuentros nacionales. Conocemos de las actividades en asociaciones o grupos solo como una experiencia personal que no logra trascender más allá de un recuerdo, para luego compartir en algún reencuentro, pasados los años. Así como en el país y otras latitudes ha habido agrupaciones que ya han desaparecido o incluso amigos que han fallecido, cuyo legado y esfuerzo ha terminado como papel para reciclaje en el mejor de los casos. Nuestro objetivo es propiciar la creación de un archivo en cada asociación que resguarde con evidencia escrita de la actividad de los aficionados organizados y que generan un legado del cual aprenderán generaciones futuras. Estas reflexiones han de servir para ayudar a organizar la documentación de cualquier observador acucioso, y más aún para las agrupaciones que se formarán en los años por venir. La astronomía no es solo observar. En gran medida es un estilo de vida basado en experiencias, pero más que eso es una colección de recuerdos que no tiene precio. Al final de cada jornada de observación de las estrellas de la bóveda celeste, bien sea por placer o por se genera un creciente número de notas, dibujos, fotografías, imágenes digitales, informes y correspondencia. Al pasar de los años, esos registros de observación o bitácora se sumarán a aquellos materiales provenientes de la actividad de una agrupación astronómica, actas de reuniones, exposiciones, afiches, folletos, fotografías de amigos, copias de ponencia y recortes de prensa. Es lógico que el material se acumule con los años. En el caso de una agrupación, la información proveniente de sus miembros puede llegar a ocupar varios archivadores. Ahora bien, con el tiempo, las personas pueden redirigir su interés a otras actividades, dejando a un lado esa pasión. A cualquiera le puede suceder. Sus motivaciones y prioridades cambian. Incluso en las asociaciones las actividades pueden verse mermadas con un descenso de miembros y actividades. Así que la sola sospecha de que la información recabada pueda perderse inexorablemente debe llamar la atención al observador y encender las alarmas cuando se trata de una agrupación. Del recuerdo al papel. Desde miles de años, el hombre al observar el cielo nocturno ha tratado de explicar los fenómenos que ocurren allí y se ha visto en la necesidad de registrarlo por cualquier medio a su alcance. Si bien la memoria como función del cerebro humano permite retener experiencias pasadas, esta no es lo suficientemente fiel para recordar todos los fenómenos que observa. Solo es capaz de retener algunos. Por tanto, se depende de una memoria que le permita almacenar y recuperar la información del pasado, su pasado. La memoria humana permite retener experiencias pasadas y clasificarlas. Luego puede tener la capacidad de adquirir conocimiento sobre el mundo con base a los recuerdos, como imágenes que se van acumulando a su vez en la memoria.
Los recuerdos nos sirven para evocar información del pasado, las características principales de una noche de observación. Sin embargo, los recuerdos son casi siempre de carácter vago. Difícilmente podemos recordar datos que necesitamos. ¿Qué luna había esa noche? ¿Acababa de llover o un viento seco barrió las nubes esa noche? En términos prácticos, los recuerdos son la expresión de que ha ocurrido un aprendizaje, pero puede ser irregular. La clave en el proceso de aprendizaje es la capacidad de organización de los recuerdos y fijarlos en la memoria, en el cerebro humano o fuera de éste, y que permita la recuperación de datos precisos que rodean esos recuerdos que deseamos evocar y emplearlos de forma eficiente. Desde los primeros registros o dibujos sobre piedra de aquello observado, seguidamente se pasó al registro sobre papel, por su facilidad de transporte y almacenamiento y la posibilidad de salvar la información para que otra generación la estudie. El almacenamiento básico obligó a la necesidad de organización. Así, se pasó del pergamino a la hoja de papel, de la ficha de clasificación al sistema de registro y control Cardex de datos. Los sistemas se perfeccionan en cuanto a la capacidad de almacenar mayor información. Lo que cambia muy poco es la esencia de aquello que se busca almacenar. Las sesiones de observación generan datos e información útil en la medida que sea analizada y cotejada con otros datos que validen el registro del fenómeno. Así, las herramientas empleadas para el proceso de registro son numerosas, y el aficionado, desde mediados del siglo XIX, ha sido un consumidor nato de tecnología, desde unos simples binoculares a telescopios cada vez más sofisticados, aunque no sean precisos. Podemos apreciar con algunos ejemplos. Es el caso del uso de la fotografía química hasta llegar a la electrónica con los CCDs. Por ejemplo, es más eficiente con cámaras de vigilancia que captan meteoros más débiles, para admiración o disgusto de aquellos que tratan de dibujar sus trazos sobre una carta celeste. Sin embargo, en la astronomía hay campos que han variado muy poco en cuanto al uso de la tecnología. La medición de estrellas dobles mediante un micrómetro y de forma visual sigue empleando el mismo método desde los trabajos del jesuita Christian Meyer en el siglo XVIII, así como William Herschel y su hijo John Herschel a lo largo del siglo XIX. La información de las estrellas variables ha empleado el método de comparación visual de magnitudes a partir de estrellas vecinas mediante la estimación digital con CCDs, pasando por las celdas fotoeléctricas. Escribir a mano es obsoleto. Hablamos de la necesidad de observar como un camino obvio para hacer astronomía. Entonces, el registro de datos es el leitmotiv del observador del cielo, pero a su vez se señala un camino obligatorio a seguir como condición sine qua non. Solo variables económicas, disponibilidad en el mercado local, accesibilidad a la libre importación de tecnología, además de otras variables sociales. Siendo así, vale la pregunta. La capacidad para hacer astronomía observacional depende del ánimo, del bolsillo o la superación de obstáculos. Los datos precisos de tiempo, ubicación y magnitud forman el proceso de observación, pero también el registrar información periférica. Por ejemplo, durante el eclipse parcial de sol, los tonos verdes de las hojas de árboles eran más brillantes. Con el tiempo, se podrán redactar informes útiles y propiciar nuevos estudios útiles para otros investigadores.
La apreciación del observador humano es muy difícil de superar, pues en algún momento deberá interpretar la información, quiérase o no. La información de un eclipse se registra, se graba o se inserta en dispositivos electrónicos. Observadores ya adaptados usan sus computadoras personales, tablets o teléfonos celulares para diseñar sistemas de integración con el telescopio. Otros, en cambio, emplean un sencillo cuaderno de espiral en donde escribirán la fecha, el lugar, la fase lunar, el instrumento. Además, agregarán un espacio para dibujar el objeto observado. Pero a lo avanzado y costoso del instrumento, no es extraño que éste falle, la cinta magnética se estire, el disco duro se destruya o la batería se descargue. La observación astronómica apoyada con dispositivos electrónicos ocupa mayor presencia, es evidente, pero la dependencia coloca al observador aficionado en una posición de minusvalía. Esa minusvalía es un problema con múltiples facetas. Por un lado, la dificultad para acceder a la tecnología apropiada para el tipo de objeto a observar. Por otro, la necesidad por alcanzar el grado de sofisticación para estar en sincronía con el resto de observadores, lo analógico a lo digital. Una tercera faceta afecta desde un plano externo, la obsolescencia tecnológica. Hágase lo que se haga, el desfase alcanzará al instrumental. El hecho de que nuevos actores entren en el mercado y tengan éxito en su proceso de innovación puede suponer el desplazamiento de otros actores, justamente por falta de la tecnología correcta. Se puede tener una computadora veloz, mayor capacidad de memoria, el mejor telescopio del mercado, cámaras electrónicas, pero mientras un sistema electrónico se va agregando a nuestro arsenal de instrumentos, el resto del equipo puede quedar rezagado. La forma de registro. Ante las adversidades que se presentan, el registro preciso ayudará a transformar al observador casual en un observador fiable. Desde décadas o siglos, los observadores aficionados han sido cuidadosos en sus observaciones. Esto se continúa transmitiendo, en particular en la cultura británica. El venerable Norton Star Atlas, en sus consejos sobre observaciones visuales y su registro, sugiere que todas deben anotarse en el momento en que se realizan. Las notas deben estar escritas con claridad y debe tener anotado el año, mes, día, hora y minuto de la observación en tiempo universal, junto con la apertura y potencia del telescopio y las condiciones de observación. A su vez, los registros deben conservarse en un libro permanente de observación. La tradición sigue marcando el camino y las recomendaciones se seguirán transmitiendo de generación en generación. Algunos observadores redactan sus notas con un estilo particular. Otros prefieren una narrativa libre, registrando otros fenómenos que no necesariamente se relacionan con el objetivo de la observación. Por ejemplo, registrar la belleza de un cielo sin contaminación, producto de fallas del suministro eléctrico, es muy valioso. Un problema para los historiadores. Una vez que el observador se ha habituado al registro en su libro de observación o bitácora, podrá darse cuenta al cabo de los años que su agudeza visual ha mejorado, su destreza en el manejo de su instrumento y su mantenimiento se perfecciona. Lo importante es comprender que al llevar un registro preciso, es posible saber que ha visto algo importante y obtenido un aprendizaje. Vemos, por ejemplo, el variabilista Gary Poynter lleva registradas cerca de 300.000 mediciones visuales de estrellas variables y sus bitácoras se remontan a la década de 1970. Uno de los mayores observadores de estrellas visuales es George Alcock,
quien descubrió cerca de 5 cometas y 5 novas con binoculares, la última a la edad de 78 años. El reverendo Robert O. Evans llegó a descubrir de forma visual 41 supernovas entre 1993 y 2022. El doblista español José Luis Comellas llegó a acumular mediciones de cerca de 5.000 pares de estrellas dobles. Como se ha indicado al inicio, los intereses personales pueden variar con el tiempo y la atención a la astronomía puede fenecer. Sin embargo, los registros serán el legado que podrá guiar a otros o permitirá a historiadores comprender cómo una actividad no lucrativa fue capaz de elevar a muchos individuos por encima de los problemas circundantes. Establecer líneas de especialización dentro de la actividad. Detectar a aquellos que dedicaron parte de su tiempo en el diseño y construcción de sus propios instrumentos. Dar a conocer la historia particular de hombres y mujeres que han apoyado el desarrollo de la actividad. Para concluir, el rol de las asociaciones y grupos, más allá de diseñar cursos y coordinar campañas observacionales, debería agregar el rescatar los libros de observación de aquellos miembros que se han retirado o fallecido. La institución podrá asumir su custodia y conservación para beneficio del resto de miembros, incluso como guía en el proceso de aprendizaje de los nuevos observadores que se adentran en la observación celeste. Soy Pedro Chalbo Cardona, historiador. Muchas gracias.